Y esta noche en Historias y Relatos hablaremos de la Torre de Londres y sus fantasmas. Londres es, por cierto, una de las ciudades más embrujadas del mundo. Algunos entienden que es porque los fantasmas, espectros, aparecidos y otras entidades anidan en aquellos lugares en donde las construcciones poseen cierta antigüedad, incluso milenaria. Situaciones de extrema violencia, cargadas de injusticia y maldad, son el escenario propiciatorio para que los fenómenos paranormales se manifiesten, y entre ellos, la Torre de Londres posee numerosos relatos al respecto. La Torre de Londres es un edificio medieval que posee una larga historia. Fue construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador, pero es mucho más que una simple torre. Es un complejo que fue primero una temible prisión, donde fueron encerrados personajes ilustres como Thomas Becket, Lady Jane Grey, Sir Walter Raleigh, entre muchos otros. Posteriormente fue un castillo, después un depósito de armas y finalmente, gracias a su fortaleza inatacable, el guardián de las joyas de la corona británica. Desde aquellos tiempos en que era una prisión, la Torre de Londres también es conocida por su pasado sangriento. Sus muros han visto a muchos miembros de la familia real de Inglaterra ser ejecutados allí, y quizás, por todas esas muertes, la Torre de Londres es uno de los lugares más encantados del mundo. Muchos visitantes dicen haber visto fantasmas de personas que han sido ejecutadas en ese lugar. Estas almas se quedarían allí hasta encontrar el descanso eterno. Uno de los primeros testimonios escritos dando fe de la visión de uno de los numerosos fantasmas aparecidos en la Torre de Londres está fechado en 1241. La aparición es la del fantasma del canciller Thomas Becket, que murió allí. Este funcionario de alto rango fue asesinado por orden del rey Enrique II en 1170. La primera aparición de su espíritu fue 71 años después de su homicidio en la torre. Y tal es así que cuando hubo obras de restauración en esta torre, no resultaba raro que los trabajos se retrasasen a causa de accidentes atribuidos, por cierto, a Thomas Becket. Pero aún hay más. Ana Bolena. Ana Bolena fue decapitada por adulterio en 1536. Fue la primera reina inglesa ejecutada en público en la Torre Sangrienta. No teniendo ningún ataúd para ella, fue colocada en un viejo ataúd demasiado pequeño y enterrada deprisa, bajo la capilla de San Pedro Advíncula. Alrededor de la torre, su espíritu ha sido visto vagando en numerosas ocasiones, sobre todo el día de los aniversarios de su ejecución. Su última aparición fue ante un centinela y data de 1936. Margaret Pole. Margaret Pole, por venganza, fue condenada por orden del rey Enrique VII a morir por decapitación a la edad de 70 años. El día de su ejecución, esta pobre mujer, negándose a su horrible destino, intentó huir, pero fue atrapada en la llamada Torre Verde, en donde encontraría su final a fuerza de hachazos. ¿Por parte de quién? De su propio verdugo, provocando la desdichada una agonía atroz y bestial, casi innecesaria. Y es por ello que algunos dicen que su espíritu se aparece cada año, el día del aniversario de su muerte, y en dónde más que en la referida Torre Verde. Hablemos ahora de Lady Jane Grey. Lady Jane Grey fue prometida del rey Eduardo VI, pero este murió prematuramente. Entonces esta fue casada a la fuerza con Guilford Dudley, pero ellos no reinaron mucho tiempo, ya que 15 días más tarde fueron apresados y llevados a prisión. A la edad de tan solo 15 años, Lady Jane Grey fue decapitada, al igual que Guilford Dudley, quien fue decapitado un tiempo más tarde. Ambos amantes han sido vistos a menudo paseándose por los pasillos, a él llorando a su amada en una ventana próxima a Buckingham Tower y a ella en la Torre de Sal. Pero el fantasma más célebre de la Torre de Londres es sin duda alguna el rey Enrique VI, que fue apuñalado por orden de Eduardo IV el 21 de mayo de 1471, mientras que rezaba en su capilla privada en la Torre de Wakefield. Se dice que se le ve a menudo en esa misma capilla rezando como cuando fue asesinado.
Tras la muerte de Eduardo IV, su trono fue ofrecido a su hijo mayor de 12 años, el duque de Gloucester. El regente declaró que los otros dos hijos del difunto eran ilegítimos y fueron encerrados en la Torre de Londres. No se les volvió a ver más. La leyenda dice que fueron ejecutados en la Torre Sangrienta. Aún hoy dicen muchos que se puede ver a sus fantasmas errando en la misma torre, tomados de la mano. También pueden ser vistos otros fantasmas, incluso un oso, aunque los demás son fantasmas extraños que no han sido identificados aún. Como podemos apreciar de este relato, la Torre de Londres tiene bien ganada la fama de ser uno de los lugares más encantados del mundo. En Londres, una ciudad de terrores cotidianos. La Torre de Londres y sus fantasmas.